Dios te bendiga y bienvenido al día número 290 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy estamos en el día 290, fuera de 365 días, así que gloria a Dios porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Vamos a comenzar el libro de Lucas. Vamos a leer los primeros 3 capítulos. Y el libro de Lucas es también el tercer evangelio que encontramos en la Biblia. Y un poquito sobre el libro de Lucas que estaremos leyendo. El Evangelio de Lucas fue escrito entre los años 60 y 70 después de Cristo por Lucas, un médico y compañero de viaje del apóstol Pablo. Es el único autor gentil, en otras palabras, que no era judío, del Nuevo Testamento y se destaca por su estilo que es ordenado, histórico y pudiéramos decir lleno de sensibilidad. Lucas escribe para un público gentil, representado en su dedicatoria a Teófilo. Y su propósito es dejar un relato preciso y confiable sobre la vida de Jesús para que los creyentes comprendan bien la verdad de su fe. La estructura del libro es la siguiente. Del capítulo 1 al capítulo 2 estaremos viendo lo que es el nacimiento y niñez de Jesús, que es narrado con un detalle único entre los evangelios. El capítulo 3 al capítulo 9 estaremos viendo el ministerio de Jesús en Galilea, sus enseñanzas, milagros y llamado al discipulado. Del capítulo 10 al 19 estaremos viendo el camino a Jerusalén, parábolas y encuentros que revelan el corazón de Dios. Y del capítulo 20 al 24 estaremos viendo lo que es la pasión, la muerte y resurrección de Cristo, la culminación de la salvación. Amén. Así que vamos a comenzar y vamos a orar antes de comenzar a leer. Amén. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu amor y tu bondad, pidiendo que tú seas hablando y ministrando a cada una de nuestras vidas a través de este evangelio de Lucas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que vamos a comenzar a leer Lucas capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey de Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: No tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor.
no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel: ¿Cómo puede estar seguro de que ocurrirá esto? Ya que soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo: Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por las señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Pero cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió: Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Pocos días después, María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre, y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. María respondió: Oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el Poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Dispersó a los orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas
y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues él lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Y María se quedó con Elizabeth unos 3 meses y luego regresó a su casa. Cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió 8 días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías como su padre, pero Elizabeth dijo: «No, su nombre es Juan». «¿Cómo?», exclamaron. «No hay nadie en tu familia con ese nombre». Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir, y para sorpresa de todos escribió: «Su nombre es Juan». Al instante Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente, y la noticia de lo que había sucedido corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban: ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Entonces su padre Zacarías se llenó del Espíritu Santo y dio la siguiente profecía: «Alaben al Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos envió un poderoso Salvador del linaje real de su siervo David, como lo prometió mediante sus santos profetas hace mucho tiempo. Ahora seremos rescatados de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado, el pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivamos. Y tú, mi pueblo, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación, mediante el perdón de sus pecados. Gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros, para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció y se fortaleció en espíritu, y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público a Israel». Lucas capítulo 2. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea del Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente, apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. «No tengan miedo», dijo. «Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre». De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían: «Gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace». Cuando los ángeles regresaron al cielo,
los pastores se dijeron unos a otros: «Vayamos a Belén. Veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció». Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño, acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. 8 días después, cuando el bebé fue circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, el nombre que había dado el ángel aún antes de que el niño fuera concebido. Luego llegó el tiempo para que la ofrenda de purificación, como exigía la ley de Moisés después del nacimiento de un niño, así que sus padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. La ley del Señor dice: si el primer hijo de una mujer es varón, habrá que dedicarlo al Señor. Así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido en la ley del Señor, que consistía un par de tórtolas o de 2 pichones de paloma. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era justo y devoto, y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías del Señor. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús antes al Señor, como exigía la ley, Simeón estaba allí, tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: «Señor soberano, permite que ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones, y es la gloria de tu pueblo Israel». Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: «Este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el descenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones, y una espada atravesará tu propia alma». En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casados. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche, adorando a Dios en ayuno y oración. Llegó justo en el momento que Simeón hablaba con María y José, y comenzó a alabar a Dios. Habló del niño a todos los que esperaban que Dios rescatara a Jerusalén. Una vez que los padres de Jesús cumplieron con todas las exigencias de la ley del Señor, regresaron a su casa en Nazaret de Galilea. Allí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría, y el favor de Dios estaba sobre él. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron de regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó.
¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Lucas capítulo 3. Era el año 15 del reinado de Tiberio, el emperador de Roma. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes Antipas gobernaba Galilea. Su hermano Felipe gobernaba Iturea y Traconite. Y Lisanias gobernaba Abilinia. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, que vivía en el desierto. Entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán, predicando que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Isaías había hablado de Juan cuando dijo: «Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Los valles serán rellenados, las montañas y las colinas allanadas. Las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Y entonces todas las personas verán la salvación enviada por Dios». Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo: «Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego». Las multitudes preguntaron: «¿Qué debemos hacer?». Juan contestó: «Si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre». Hasta los corruptos cobradores de impuesto vinieron a bautizarse y preguntaron: «Maestro, ¿qué debemos hacer?». Él les contestó: «No recauden más impuesto de lo que el gobierno requiere». «¿Qué debemos hacer nosotros?», preguntaron algunos soldados. Juan les contestó: «No extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario». Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo: «Yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable». Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. También Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Así que Herodes metió a Juan en la cárcel, agregando a sus muchos pecados uno más. Cierto día, en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: «Tú eres mi Hijo muy amado y me das gran gozo». Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio público. Jesús era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí, Elí era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví, Leví era hijo de Melquí, Melquí era hijo de Jana, Jana era hijo de José, José era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Amós, Amós era hijo de Nahum, Nahum era hijo de Esli, Esli era hijo de Nagai, Nagai era hijo de Maat, Maat era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Semeí, Semeí era hijo de Josec, Josec era hijo de Judá,
Judá era hijo de Joana, Joana era hijo de Resa, Resa era hijo de Zorobabel, Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel era hijo de Neri, Neri era hijo de Melki, Melki era hijo de Adi, Adi era hijo de Cosam, Cosam era hijo de Elmodam, Elmodam era hijo de Er era hijo de Josué, Josué era hijo de Eliezer, Eliezer era hijo de Jorim, Jorim era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví, Leví era hijo de Simeón, Simeón era hijo de Judá, Judá era hijo de José, José era hijo de Jonán, Jonán era hijo de Eliakim, Eliakim era hijo de Melea, Melea era hijo de Mainán, Mainán era hijo de Matata, Matata era hijo de Natán, Natán era hijo de David, David era hijo de Isaí, Isaí era hijo de Obed, Obed era hijo de Booz, Booz era hijo de Salmón, Salmón era hijo de Naasón, Naasón era hijo de Aminadab, Aminadab era hijo de Admin, Admin era hijo de Arni, Arni era hijo de Esrón, Esrón era hijo de Fares, Fares era hijo de Judá, Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham era hijo de Taré, Taré era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Serug era hijo de Reú, Reú era hijo de Peleg, Peleg era hijo de Eber, Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfaxad, Arfaxad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoc, Enoc era hijo de Jared, Jared era hijo de Maalalel, Maalalel era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Aleluya. Así que hemos leído los primeros 3 capítulos del libro de Lucas y en el primer capítulo vemos nosotros que el libro anuncia, dando una introducción donde Lucas explica que investigó cuidadosamente los hechos para que conozcamos la verdad con certeza. El ángel Gabriel aparece primero a Zacarías, un sacerdote que nos dicta la palabra que era justo, anunciándole que su esposa Elizabeth, quien era estéril y ya grande de edad, van a tener un hijo. Y le dice el ángel, le pondrás por nombre Juan, preparará el camino al pueblo para recibir al Señor. Y vemos que la reacción de Zacarías es duda. Y como consecuencia por su duda ante aquella palabra que él está recibiendo de parte del Señor, Dios le quita el habla. Queda él mudo hasta el cumplimiento de aquella promesa. De ahí vemos, ¿verdad?, que 6 meses después, Gabriel visita a María, una joven virgen en Nazaret, y le dice: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora vemos nosotros que la respuesta de María es: yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho. Ahora, entre Zacarías y la respuesta de María, vemos que Zacarías responde con incredulidad por lo que él podía pensar que lo estaba impidiendo poder tener hijos ya a su edad y la esterilidad de su esposa. Mientras María está haciendo una pregunta inocente y genuina: ¿cómo ella va a quedar embarazada si ella no tiene esposo aún? No ha conocido ella a su esposo aún. Así que, pero el ángel le responde y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y su respuesta de ella es la siguiente:
yo soy la sierva de Dios, así que se haga tal como Él diga. María puso a la disposición de Dios su vida, que se hiciera tal como a Él le placiera, sin importar cómo lo hiciera o cuáles fueran las consecuencias de aquello que Dios iba a hacer a través de su vida. De ahí vemos que María visita a su parienta Elizabeth, quien al oír el saludo de María siente que el bebé salta de alegría en su vientre. Y María entonces vemos que entona un hermoso canto de alabanza, conocido como el Magnificat, exaltando la fidelidad de Dios. De ahí vemos que Juan nace y Zacarías, al recuperar el habla, profetiza diciendo: y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino del Señor. Aleluya. En Lucas capítulo 2 vemos que durante el censo ordenado por César Augusto, José y María viajan a Belén, ya que José era de la descendencia de David. Y allí, en un humilde pesebre, nace Jesús, el Salvador del mundo. Y un ángel anuncia la buena noticia a los pastores. Les dice: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores corren a ver al niño y luego comparten el mensaje lleno de alegría. Aleluya. Al cumplirse los días, vemos que José y María llevan a Jesús al templo. Allí el anciano Simeón toma al niño en brazos y bendice a Dios y dice: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación, han visto el cumplimiento de aquella palabra que él estaba esperando, que el pueblo estaba esperando, la llegada del Mesías. Y Simeón pudo cargar en sus brazos al Hijo de Dios, a Jesús, al Mesías. Y vemos que también la profetisa Ana da gracias a Dios y habla del niño y todos los que esperaban la redención. Ahora, a los 12 años, Jesús viaja con sus padres a Jerusalén para la Pascua. Cuando regresan, se dan cuenta de que Jesús se ha quedado en el templo y conversando con los maestros y ellos asombrados con su sabiduría. Y cuando María lo encuentra, él responde: no sabían que debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Vemos que Jesús crece en sabiduría, nos dice la palabra, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Él no era un niño más de 12 años, él era el Hijo de Dios. Él era separado, él había llegado con un propósito. El propósito no se había perdido. Él estaba caminando dentro de su propósito, a pesar de su edad. Y en Lucas capítulo 3 vemos que aparece Juan el Bautista predicando en el desierto, llamando al arrepentimiento al pueblo. Preparen el camino para la venida del Señor, les predicaba. Y personas de toda la región vienen a escucharlo. Y Juan empezó a enseñar el bautismo de arrepentimiento. Y la gente venían a bautizarse en forma de ellos de confirmar o mostrar que se estaban arrepintiendo de su forma de vivir lejos de Dios y en pecado. Y Juan les enseñaba a vivir con justicia, con generosidad y en la verdad. Luego anuncia, porque muchos consideraban que Juan era el Mesías por su forma de predicar y lo que él hacía. Era tan distinto él. Pero él les confirma y les dice: yo los bautizo en agua, pero el que los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego viene tras mí. Jesús, vemos que llega al Jordán y es bautizado por Juan.
Y mientras oran, dice la palabra, el cielo se abre y el Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Una voz del cielo declara: tú eres mi Hijo amado. Estoy muy complacido contigo. Aleluya. Así que vemos que al final del capítulo 3, Lucas presenta la genealogía de Jesús, mostrando cómo el hijo de Adán, el hijo de Dios, él era el hijo de Adán, el hijo de Dios, indicando que su misión abarca toda la humanidad, que él era aquel de quien las profecías hablaban. En esos 3 capítulos creo que vemos la fidelidad perfecta de Dios al cumplir su plan de salvación. Dios prepara el camino con Juan. Dios cumple sus promesas en Jesús. Y Dios revela su corazón. Un Salvador que cercano, que es humilde y accesible. Jesús no nació en un palacio, sino que en un pesebre, para mostrarnos que su gloria no depende de poder humano, sino del amor de Dios. Su nacimiento, glorificamos a Dios por su nacimiento porque trae esperanza. Trajo esperanza a los humildes, gozo a los afligidos y salvación a todos los que lo esperaban y los que creían en él. Aleluya. Así que, como María dijo, que se cumpla en mí tu palabra. Hoy también podemos rendirnos con esa misma fe y decir: Señor, cumple tu propósito en mi vida. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy, y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.